Así es. Venimos con un servicio que te interesa a vos, es importante a nivel mundial, que tiene que ver con la hipercolesterolemia, el colesterol en sangre. Cada vez hay más información sobre el colesterol, se va sacando más estudios y cada vez sabemos menos, porque muchos estudios son contradictorios. Al final la gente no sabe si hay que comer huevos, si hay que comer más carne, menos carne, pescado, qué hay que hacer, pero primero vamos a entender, vamos a hacer una masterclass de cómo funciona el colesterol en tu organismo. Para eso nos vamos a trasladar a esta gran pista, esta gran autopista que hay acá, porque para explicarte un poco el colesterol, primero te tengo que decir que el 80% del colesterol de tu sangre se genera acá, en el hígado. Por eso es tan controversial la gente que dice: Diego, como fibra, como fruta, como todo lo que me decís vos, pero no me baja el colesterol. Bueno, tranquilo, porque puede ser algo genético que lo genera tu propio metabolismo. Así que no te desesperes, a veces es cuestión de acudir a un clínico para solucionar el tema del colesterol. No sé si lo escuchaste, hipercolesterolemia familiar suele ser el nombre que se le da a este tipo de colesterol. Colesterol es importante para la formación de membranas del cerebro, para la formación de las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales dependen del colesterol. Depende del colesterol el transporte de un montón de vitaminas que van por tu cuerpo, las vitaminas liposolubles. Y si hablamos del colesterol en la sangre, tenemos que ver esta autopista. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un colesterol bueno, como se decía. Acá tengo algunas, para mostrarles algunas analogías. Se hablaba de que el colesterol existía el colesterol malo y el colesterol bueno. El colesterol es uno solo. Cuando vos generás colesterol en tu cuerpo, este colesterol viaja por las arterias, que serían estas autopistas. Vamos a expresarlo con un poquito de grasa. Imagínate que vos de repente se genera colesterol. Este colesterol no puede viajar por la sangre solo, no puede viajar así, sino que necesita transportadores. Los transportadores se llaman lipoproteínas. Acá Chimi se va sumando a esto. Hola, lipoproteína. ¿Me has escuchado en algún momento hablar de las lipoproteínas? Porque la grasa y el agua no se llevan bien. Y la sangre es agua en su mayoría. Entonces vos no podés generar colesterol en tu hígado y el hígado lanzarlo a la sangre así nomás. Se me cayó vamos a usar otro. Sino que necesita transportadores. Entonces este colesterol, el transportador que lleva desde el hígado hacia la célula se llama LDL, que es lo que uno llamó siempre, mira, ahí va hacia la célula, está la célula, está la célula, viene corriendo, llega a la célula y deposita ese colesterol adentro de la célula para que se utilice. Lo vas a utilizar justamente como dijimos recién, para hacer hormonas, para hacer membranas. Es importante tener colesterol en la sangre. LDL, nunca me acuerdo cuál es el bueno y cuál es el malo. Esta lipoproteína es la que se asoció al nombre de malo. Después tenemos el otro, el transporte inverso, que es el que va y captura la grasa que hay por la sangre, la grasa que hay por las células, y viaja y hace el transporte reverso, que ¿qué hace? Agarra y se viene para el lado del hígado, deposita este colesterol que hay excesivo y el hígado lo utiliza para hacer otras cosas o lo desecha del cuerpo, ¿sí? Entonces, este es el que se suele llamar colesterol bueno en la jerga popular, o HDL. Vos ves un estudio de laboratorio, vas a encontrar colesterol total, LDL y HDL. Bien. Uno va hacia las células, el otro vuelve. Ahora, no es que hay dos colesteroles. El colesterol, que es la grasita esta, es la misma. La misma que va hacia allá y la misma que vuelve. Lo que cambian son los nombres de los camioncitos que llevan y traen. Y porque a veces pasa que por ahí en un análisis clínico te da alto o más alto el HDL y más bajo este. Por eso está bueno entender que para saber el colesterol que yo tengo es importante ver la foto de la autopista. No sirve ver uno solo, no sirve ver solo el que va para un lado, solo el que viene hacia el otro, sino entender el total, el LDL y el HDL. ¿Por qué se le dice malito al camioncito este que lleva el colesterol hacia allá? ¿Por qué? Porque de repente, no sé, hábitos de la vida. Consumí mucha cantidad de sodio, fumé mucho, fui sedentario. Esta autopista se empieza a poner rígida, se vuelve permeable y en estos lugares, que serían como el endotelio de la autopista, se quiebra. Se puede llegar a quebrar. Una vez que se quiebra, ¿qué pasa? Entra este colesterol con este camioncito. Esto es una arteria. Esto es una arteria, la autopista es la arteria. Entonces se dañó la pared de la arteria y este camioncito que viajaba con la grasa hacia la célula se depositó en ese agujerito. ¿Qué pasó ahí? De repente empezaron a construir una valla, ¿sí?, hacia este lado
porque hay algo que penetró en el endotelio de la sangre, los macrófagos, que son sustancias del cuerpo, empiezan a generar como una especie de, se le llama células espumosas. ¿Sí? Por como eso una defensa, claro, ¿sería como una especie eso? de defensa. Empiezan a vallar la zona, ¿sí? Empiezan a vallar la zona. ¿Y qué pasó con la autopista si la mirás de arriba? ¿Qué pasó con la autopista? Vos que estás en tu casa. Un carril, yo te digo que el carril. Un carril menos, ya el tránsito mucho más lento. Exactamente. Mucho más lento. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta espuma? Repetilo para la gente. Exactamente, Que está en la muy casa. bien. De repente se dañó tu arteria, pasa en la vida que se daña la arteria. Ahora, si vos tenías recorriendo mucha cantidad de grasa por la sangre, estos camioncitos de colesterol con el camión LDL se instala en esa apertura. Eso genera que todo el sistema inmunitario se defienda de eso y empiezan a vallarlo, empiezan a generar, vienen los macrófagos, que son sustancias que dicen, ¿qué pasa acá? Sellemos esto y empiezan a generar células espumosas y esto lleva a un tratamiento, mira, ahí está, que se llama ateroesclerosis. ¿Qué es eso? Es depósito de grasa en las arterias. Eso es lo que se llama con el nombre de ateroesclerosis. Eso amarillito que estaba ahí era grasa, o sea, colesterol acumulado. Exactamente, colesterol acumulado. Mira, miremoslo de acá. Vamos a te estamos dando un montón de ejemplos. Acá tenemos otro ejemplo. Mira, imagínate que esta es la arteria y de repente se empieza a depositar grasa en los laterales de esta arteria y te das cuenta que empieza a achicarse el caudal, el calibre de la arteria. Entonces, cuando la sangre viene fluyendo hacia acá, empieza a tener una obstrucción. Si acá hay sí, decime. No, perdón. ¿Todos podemos tener el colesterol alto? Bueno, el 40% del mundo lo tiene. O sea, no depende de nada, no es que edad, o sea, gente joven, gente delgada puede tener el colesterol alto. Hay mucha genética involucrada. Si vos tenés a tus papás que tienen hipercolesterolemia y toman pastillas para el colesterol, seguramente vos tengas la genética para desarrollarlo. Claro. Con los malos hábitos lo vas a disparar. Entonces, atención con esto. Pues no es lo mismo, tengo la genética, entonces como lo que sea, si total me va a venir porque yo tengo la genética. No, la genética puede estar, el ADN está ahí, pero por ahí toda tu vida vivís bárbaro, no despertás nada, sos una persona que se mueve, sos una persona que no fuma, sos una persona que mantiene ciertos hábitos de consumo saludables, entonces nunca vas a tener hipercolesterolemia. Entonces, atención con eso, que es sumamente importante. Ahora, puede pasar lo contrario, sí. Puede ser que te cuides toda la vida y tenés una genética que te traiciona y te da hipercolesterolemia. Hay cosas que se pueden hacer cuando yo ya tengo depositado. Mira, ahí ves una arteria, una diferencia entre una arteria que fluye la sangre bien y una arteria que está obstruida por cantidad de grasa. Llega un momento de tu vida que uno puede preguntarle a las arterias cómo están, los ecodoppler, los famosos ecodoppler, o algunas que te dicen cómo están, si están obstruidas las carótidas, si están obstruidas algunas arterias del cuerpo, y te van diciendo, viste que se dice, me hice un estudio y me dio que un 20% de obstrucción. Bueno, hay dos problemas con la obstrucción. ¿Cuáles son? Lo mejor que te puede pasar dentro del mal panorama es que esta placa aterosclerótica de colesterol duro se mantenga estable. Ahí quieta. Ahí quieta. Vos te dicen, che, tenés un 20% obstruida la arteria. Bueno, que no se mueva eso, que se quede ahí, viví, cambiá tus hábitos. Pero no puedes hacer nada para que eso suceda. Hay ciertas placas que se pueden revertir en cierto modo, pero si vos no cambiás tus hábitos, quizás eso no empeora y vivís toda tu vida con un porcentaje de una arteria un poquito obstruida y no pasa nada. Entonces, en ese caso puede haber una arteria más estrecha. Ahora, el peor de los escenarios es este. Es cuando esta placa aterosclerótica de repente se suelta una plaquita. Fíjate lo que pasó recién ahí. Se soltó. ¿Y qué pasó con esta placa dura? Quedó libre. Entonces, ¿esto qué puede pasar? Puede viajar, ¿sí? Puede viajar y esta placa puede ir al corazón, depositarse en una de estas arterias coronarias del corazón, por eso se llaman coronarias, y ahí genera un infarto por obstrucción. Puede viajar hacia el cerebro y genera un ACV. Entonces, atención, porque la mitad de la gente muere por problemas cardiovasculares y estos en sí son consecuencia muchas veces de estas cosas que te estoy hablando. Nada viene en la vida de casualidad, sino que hay todo un proceso de formación de esto que si lo agarras temprano nunca va a suceder. ¿Sí? Por eso es importante estos servicios para prevenir. Hay síntomas más allá de, obviamente, el análisis de sangre. Pero hay algo que uno dice, uy, me sentí cansado o... Sabés que el colesterol es silencioso, lamentablemente no avisa hasta que ya estás en estadios muy elevados. A veces
puede pasar que tengas algunas arruguitas en la parte de los párpados, algunas arruguitas que empiezan a salir en esta zona o en los laterales, o más coloraciones negritas, pero ya en unos estadios tardíos, ¿sí? Del estadio de la hipercolesterolemia. Y acá te voy a pasar por atrás, Chimi. A ver. La alimentación en hipercolesterolemia. Hablamos de un proceso que tarda años en generarse. ¿Cómo hago para prevenir que eso no sucede? Y si sucede, ¿cómo hago para revertirlo, para que no empeore? Sí. Es sencillo. ¿Qué dice la ciencia hoy sobre esto? Porque hay muchos estudios que van saliendo y que pisan estudios anteriores, porque la ciencia es así, va cambiando día a día, pero hay cosas que ya están bastante validadas. Uno es el omega 3. Hace poquito hablamos de pescados, trajimos a la gente y mostramos todos los pescados. Sí. Comer omega 3 más pescados, semillas de lino. La semilla de lino es una fuente de omega 3 muy barato, aprovecharlo, molelos, pisalos, rompelas para obtener el aceite que hay dentro de la semilla de lina. Si no, va a ser un buen destapa cañerías, pero no va a ayudar en nada a todo lo que tiene que ver con la hipercolesterolemia. ¿Hidratarlo sirve? ¿Viste que larga ese mucílago? Hidratarlo sirve, pisarlo sirve. Ambos. Si podés hacer ambos, mejor. Perfecto. Hidratar y moler. Cuantos más procesos se hacen en las semillas y en los frutos secos, mejor se aprovechan los nutrientes. ¿Y eso arrastra esa grasa? Bueno, hay dos tipos. Hace? ¿Por qué funciona mucho las semillas de lino? En primera instancia por el omega 3, que contrarresta, genera favorece el descenso del LDL y el aumento del HDL. Acá tenemos una imagen, fíjate cómo las semillas, las frutas, ahora vamos a hablar sobre esto, colaboran en esto. Es una imagen simbólica, lógicamente, de cómo ayudan a arrastrar. A ver, y por otro lado tienen fibra. ¿Qué hace la fibra? La fibra, lógicamente, secuestra todo lo que está al lado de la fibra. La fibra va a ayudar a agarrarlo y decirle, vos te venís conmigo para abajo. Cuando digo para abajo es para el colon, para luego, lógicamente, que sea un desecho del cuerpo y que se elimine. O muchas veces también funcionan de forma directa, inhibiendo la formación de colesterol. Entonces tiene doble efecto la fibra. Las nueces y las semillas de chía. Dijimos chía, lino, pescado y nueces. Anotá estos 4, Estos 4 son muy importantes. Así en crudo, esos. Sí, las nueces también se pueden activar dejándolas mojaditas de un día para el otro y también reduce los antinutrientes. Y la chía también hidratarla y pisarla viene muy bien. Perfecto. Si tenés un molinillo o un pimentero, poné las semillas ahí y lo haces como la pimienta. O sea, si alguien ya tiene colesterol, fue al médico y le dijo, usted tiene colesterol alto, y tal vez hasta lo medicó. Sí. Igual hacer esta alimentación va a mejorar la condición o no va a empeorar. Colabora en mejorarla, lógicamente. Los tratamientos naturales siempre es la primera etapa antes de medicar. Te van a decir andar al nutricionista, buscar revertirlo, te van a pedir otro estudio. Por lo general, en gente que tiene antecedentes, a los 20 años se le pide su primer estudio de colesterol y después se va pidiendo anualmente. Si no tenés antecedentes, por ahí se pide más a los 30 y cada más años. Pero si vos ya tenés el colesterol instaurado, por ahí el médico te dice andá a ver al Nutri, fíjate si lo bajás de forma natural y si eso no responde, porque por ahí un 20% está vinculado a la alimentación y por ahí modificás esa alimentación y baja el colesterol, y si vos ves que después mejoraste todo por un tiempo y no baja, ahí el médico por ahí decide dar algún fármaco, ¿sí? El segundo grupo importante tenemos el omega 6. El omega 6 lo vas a encontrar más en el girasol, en el maíz, aceite de girasol, maíz, en el germen de trigo, más en la harina de trigo, en las almendras. Siempre la relación entre omega 3 y 6 tiene que ganar el 3. Sí, nunca va a ganar el 3, pero tenés que tratar de levantarlo. Mirá vos. Porque nosotros consumimos mucho omega 6 en productos procesados. ¿Sí? Ahí tenemos mucho aceite de maíz. En la elaboración de otros productos no nos damos cuenta, pero sí tenemos que incrementar el 3. La relación mejorada entre omega 3 y omega 6 colabora en bajar el colesterol. Perfecto. Tercer grupo de importancia, omega 9. Si hablamos de frutos secos, el maní es una fuente también económica de omega 9, el aceite de oliva, las aceitunas y la palta. Acá tenemos un buen grupo alimentario para contrarrestar, lógicamente, los niveles elevados de colesterol o mejorar el perfil colesterolémico, que es lo que dijimos recién. Por ahí tenés alto el colesterol, pero tenés alto los indicadores buenos de colesterol. Acordate que era una autopista, que unos iban para un lado, otros iban para el otro. Lo explicamos hace un ratito. Si recién te sumás, estamos hablando de colesterol, podés acceder después en la web a ver el servicio completo para entender la parte inicial, que era toda la explicación. Acá tenemos el colesterol en sí. Y acá está lo llamativo, donde hay una confusión grande. La gente cuando tiene colesterol elevado, lo primero que averigua es dónde está el colesterol en los alimentos.
El colesterol en los alimentos, Chimi, está en el huevo, está en el queso, está en las vísceras, pero no es lo que modifica tanto el colesterol de la sangre. Qué loco. No es reducir el colesterol alimentario. Esa es la famosa un huevo por día. Ahí es donde cayó la volteada del huevo. Hoy en día se permite comer un huevo por día. Gente que no tiene predisposición puede comer hasta 2. Gente que sí tiene predisposición y tiene colesterol muy elevado, por ahí sí le dicen, ahora sí baja un poquito el consumo de huevo. Entonces tenés que ir a ver, preguntale a tu cuerpo cómo está, hacete un estudio de laboratorio para ver cómo está tu colesterol en sangre. Entonces no siempre le apuntes al colesterol alimentario. ¿A quién le tenés que apuntar? Hoy que es lunes sin que, bueno, sin productos, no es tanto a la carne apuntado, sino es apuntado a los productos de origen animal. ¿Sí? Queso, la piel del pollo, el pollo en sí, los lácteos enteros, las carnes con grasas, las grasas saturadas. Esto es lo que ahora está apuntado como lo más problemático. Hoy los estudios dicen que lo que más mueve hacia arriba el colesterol sanguíneo por parte de la alimentación es las grasas saturadas. Las grasas saturadas son grasas de origen animal, puede ser el aceite de palma también que se utiliza mucho. Ahí está, por ejemplo, estas imágenes representativas y por ahí de alto impacto, ¿no? A ver, está bueno para que despiertes, no para generar tu miedo, ni para que victimices y de repente te agarre alguna fobia con algún alimento. Es algo para que despiertes. Después, en el equilibrio está la base de la salud. Grasas saturadas, origen animal. Hay que empezar a reducir un poco, menos del 10% de tu energía diaria tiene que venir de las grasas saturadas. No es eliminar, sino equilibrar. Claro. No, y aparte acá elegiste una bondiolita de cerdo que tiene muchísima cantidad de grasita. Después el pollo con la piel, que ahí también tenés un montón Esos son de los grasa. consejos. Empezá por ahí, decir, bueno, como carnes muy grasas o como mucha cantidad, bajar la cantidad. Después cambio a más magra. Después los lácteos trato de buscar descremados. Después los quesos menos duros. ¿Quiere decir que nunca voy a comer un Fontino o un Gruyère? No, sí, comelo. Pero lógicamente no es lo que tiene que ser la base de tu alimentación. Bueno, en ese sentido, Die, hoy hicimos en Cocineras y Cocineros lunes sin carne. O sea, estamos cocinando todas recetas sin carne. Acá tenemos, por un lado, los wraps que está por hacer Juanito en un ratito, con masa integral, con vegetales y demás, y el risotto de cebada. ¿Cómo ves estos platos en función del colesterol? Bueno, por ejemplo, lo que dijimos acá, gran aporte de fibra, que ahora no lo iba a nombrar como la terapéutica hacia el colesterol. La fibra está apuntada como punto número 1 a incrementar. Acá fibra tenés en el espárrago, tenés en la cebada, tanto la cebada como los champiñones. Fíjate que yo acá tenía los champiñones guardaditos para explicarte que el champiñón, tanto como la cebada, tiene una sustancia que se llama beta-glucanos que colaboran en bajar el colesterol sanguíneo, entonces ahí tenés una buena dosis. La manteca, que sería la fuente donde encontrás la grasa saturada, acordate, dijimos, tiene que ser menos del 10% de lo que comes en tu día, entonces si lo llevas a un plato tendría que ser menos del 10% de los ingredientes del plato. La pueden reemplazar, bueno, o solo aceite de oliva y al final poner un poquito de queso crema, y puede ser un queso crema de menos grasa. O lo que te dije, Chimi, si es realmente un 10% del plato, ya está, estás manteniendo esa proporción que estamos hablando en cuanto al colesterol. Entonces es un gran plato. Y acá tenemos los wraps, que dentro de todo tenemos harina integral, tenemos vegetales, tenemos zanahoria. Acá es la terapéutica del colesterol que más se utiliza, es utilizar mucha fibra. 50 gramos de fibra por día. Si comemos 5 a 6 frutas y verduras por día, encontramos esa cantidad de fibra. La Universidad de Harvard lanzó un artículo que dice cuál sería el alimento que tendrías que comer si tenés el colesterol elevado. Y desafió a la población a consumir una taza de legumbres por 3 meses todos los días. Mirá. Entonces, ese es el desafío que te tenés que proponer. Agarrar legumbres, lentejas, garbanzos, habas, porotos de soja que tienen fitoesteroles, fitoestrógenos que son buenísimos para bajar el colesterol, y comer una taza en cocido por día durante 3 meses. Eso lo publicaron porque tiene un tipo de fibra que colabora mucho en agarrar ese colesterol, en bajar la producción endógena de colesterol. Así que si me tengo que quedar con 2 mensajes bien claros es aumentar la cantidad de fibra que tengo que consumir, bajar a menos del 10% de las grasas saturadas, mejorar la relación entre omega 3 y omega 6, subiendo el omega 3 y lógicamente reduciendo el omega 6 es reduciendo los productos comprados más que nada,
porque uno de los grupos, sumado a las saturadas, que elevan mucho la cantidad de colesterol, acá en Argentina estamos bastante bien, son las grasas trans, que acá tenemos muy regulada por ley la cantidad de grasas trans que podés usar en los productos alimentarios. En otros lugares del mundo se puede usar más. Entonces, todos los que son productos de galletitería, panificados, tienen por ahí grasas hidrogenadas que colaboran en el aumento del colesterol aún más que las grasas saturadas. Entonces, bajo trans, bajo saturadas, mejoro perfil omega 3, omega 6, incorporo omega 9, el colesterol lo mantengo en un consumo habitual, consulto al médico si tendría que reducir o no, en base al perfil de mis estudios sanguíneos, voy al Nutri y le digo, el médico me dijo que tengo que comer esto y el Nutri te hace el plan. Aumentar un montón la fibra, todo lo que puedas aumentarla, y lógicamente que los hábitos del tabaquismo, la diabetes predispone mucho al aumento del colesterol, el tabaco. Bueno, el tabaco tiene una sustancia, tiene muchas sustancias. Esto es un whisky. Y el Wisconsin, tanto el tabaco como el alcohol endurecen las arterias. Arterias duras son arterias que se rajan. Son arterias que no que se rajan, que se van, sino que se lastiman, se agrietan. Una arteria tiene que ser flexible. Una arteria tiene que ser flexible. Ahora, a vos te lo digo. Una arteria tiene que ser flexible, tiene que moverse bien. Todo lo que endurezca la arteria después va a favorecer que ese colesterol penetre ahí. Y esa cosa de que el vino era una copita de vino por día era buena, ¿es un mito o es cierto? Para el que toma alcohol, la copa de vino, una medida para las mujeres, 2 medidas para los hombres, por una cuestión de bulimia. Bulimia es el volumen de sangre que tienen las mujeres y los hombres. Es la recomendación a los bebedores. A los que no beben no se les recomienda tomar. Claro. Se le dice come uvas, que ahí radica el beneficio del vino tinto. Entonces, si bebés y te gusta tomar una copita de algo, bueno, en las mujeres una copita de vino, en los hombres 2 copas de vino, sería como la dosificación que no alteraría los perfiles y hasta a veces el beneficio de la uva de esas bebidas podría hasta mejorarlo, ¿sí? Entonces, colesterol, la idea de hoy era darte una masterclass para que entiendas por qué sucede, cuáles son los hábitos que puedes cambiar de base y cómo con una alimentación equilibrada uno puede mantenerse con las arterias flexibles, reducir si ya tiene alguna complicación, revertir quizás, o que no aparezca nunca si es una persona que no tiene colesterol elevado en sangre. Yo soy optimista en cuanto a que cada vez estamos consumiendo más vegetales, cada vez le encontramos más el gusto a los vegetales, cada vez sabemos cocinar mejor y me parece que de a poco en Argentina hasta hace muy poco era carne, era todas las comidas y si no, no era una comida. Claro. Así pensaba mi papá, por ejemplo, la generación de mi papá. Y creo que ahora eso va cambiando. No decimos sacar la carne por completo, pero bajarla un poquito y consumir mucho más variado. Y cada vez siento que hay gente más consciente. Exactamente. Hay estudios en poblaciones adventistas, que son personas que son veganas, que se ha visto que los índices de hipercolesterolemia, los índices de problemas cardiovasculares son mucho menores que en personas que consumen mucha cantidad de carne. Ahora, vos podés igualar esa situación reduciendo o equilibrando. No es necesario irte de un extremo al otro de repente, porque culturalmente la parte cultural de la alimentación es muy importante, así que atención con eso. Somos de consumir mucha cantidad de productos de origen animal, quizás reducirla o pasarlos a descremados o a bajo tenores de grasa si es algo que comes mucho en el día. Perfecto, ¿sí? Excelente. ¿Quedó claro algo de esto? Gran servicio de Diego Sívori, gran servicio. Nos vamos con un montón de información. Seguramente vos en tu casa también. ¿Y sabés a quién nos vamos a ir a ver ahora? ¿A quién nos vamos a ir a ver? A nuestro querido Juan y Ferrer. Muy bien.